Acompáñame a Éxodo 13. Éxodo 13, del 1 hasta el 16. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en este libro. 13 de 40, es decir, nos faltan 27 capítulos, ¿no? ¿Cuántos? Casi llevamos un año, ¿no? Un poquito menos, pero de gran bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas, en este caminar de Éxodo. Y vamos a tomar la lectura. Yo la leo, ustedes me siguen con su vista y comenzamos. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por la vida, por el aliento que nos das, por las fuerzas, la salud que nos das, Señor, en esta hora. Pido que tú nos guíes en este tiempo, en tu palabra. Nos hables, sea tu Espíritu quien comunique tu palabra de manera correcta. Señor, quita de mí toda palabra humana, todas mis ideas, y pon tu palabra en mi boca, Señor. Que sea una palabra no solo de información, sino de transformación a nuestros corazones. Te damos toda la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Y bien, pues continuamos. Capítulo 13. El nombre de toda la serie es Así salvó el Señor. Y vamos a comenzar este capítulo 13 de 40, donde observamos ya la salida de Israel de Egipto después de 430 años, ¿no?, de esclavitud. Dios está liberando a su pueblo en estos momentos. Ya han pasado 10 plagas. En estos momentos ya sucedió la plaga de los primogénitos. Los israelitas han ido desde Gosén, donde están en Gosén, hasta Ramesés y luego a Sucot. Ellos están ahorita en esta área de Sucot. ¿Recuerdas? Esta área de Sucot significa refugio. En estos momentos Dios les está diciendo que Él es su refugio. Y ellos están en esta área, que es donde más adelante vamos a ver que van a estar de alguna manera acorralados, porque en esta área de Sucot había montañas en donde ellos
no podían salir, puesto que más adelante vamos a ver que los egipcios los van a perseguir. En estos momentos no está ocurriendo esto, por eso ellos están muy tranquilos en Sucot, ¿no? Cerca del mar Rojo, que es donde Moisés va a abrir los mares. Bueno, Dios lo va a hacer, ¿no? Pero ellos están en estos momentos en este lugar. Entonces, Dios le había dicho a Moisés de esta liberación, y aquí se está ejecutando esta liberación del pueblo. Y vemos también que ellos van directos a una promesa más que Dios les había dicho, incluso mucho antes, a Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a dar una nueva tierra. Entonces ellos van camino a esa nueva tierra, ¿no? Y en ese caminar, pues realmente eran 40 días para llegar a esa tierra, pero se van a tardar 40, ¿no? Van a hacer todo un recorrido para llegar a ese punto en donde Dios les va a dar esa nueva tierra. Que incluso va a decir la palabra de Dios que muchos de esa generación no lograron entrar, ¿verdad?, a la nueva tierra. Y vamos a ver que en este recorrido, pues es cuando levantan el becerro de oro, cuando este pueblo, pues, peca contra Dios, se queja contra Dios, ¿no? Y Dios va a tratar con ellos, pero al final vemos que Él es fiel, ¿verdad? Él va a cumplir sus promesas, ¿ok? Entonces, en estos momentos, más de 2 millones de israelitas, que incluyendo extranjeros, incluyendo animales, están saliendo de Egipto, ¿no? Están en esta tierra de Sucot, ¿no? Y Dios va a hablar con Moisés otra vez, ¿no? Una vez más, y les va a recordar, en este pasaje, les va a recordar otra vez la ordenanza de esta fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que en la última plaga Dios les da una ordenanza de sacrificar un cordero, puesto que este cordero iba a ser la sustitución de los primogénitos y que la señal de sangre iba a ser ese motivo para que el ángel del Señor no llegara a los primogénitos de Israel, ¿no? Entonces, después de esa ordenanza, el Señor les da otra ordenanza, que era la fiesta de los panes sin levadura, que era participar o hacer una dieta a partir del día 14 del mes Abib hasta el 21. Ellos iban a comer pan, pero sin levadura. Ellos iban a guardarse de la levadura. Es más, les dice, dejen su levadura en Egipto, limpien sus casas, dice, y lleven esta dieta por 7 días. Y entonces, en estos momentos, Dios le va a decir a Moisés que les va a recordar que guardaran esta fiesta. ¿Ok? Entonces, Dios va a insistir en estos propósitos de liberación. No era como ya lo saqué, y no era como decir ya hagan lo que quieran, ¿no? Sino que ellos debían ahora considerar, en este pasaje vamos a ver que ellos debían considerar 4 cosas importantes. Primero, al principio dice que la consagración de todo primogénito, ¿no? Y vemos después que le va a decir que esta consagración o estos mandamientos debían continuar una vez ya saliendo de Egipto, que estos mandamientos que les dio en esta última plaga, estos mandamientos debían continuar. O sea, no era una ordenanza en ese momento, sino que una ordenanza que debía continuar incluso cuando llegaran a Canaán, ¿no? Entonces, Él también les va a decir, Dios le va a decir a Moisés que le dijera a todos los padres o a todas las familias que este mensaje o estas ordenanzas o estas instrucciones, los padres debían pasárselas a sus hijos, ¿no? Y por generaciones, ¿no? Y que además, no solamente eso, sino que debían ellos dedicar a Dios todos los primogénitos, ¿no? A través de un cordero en sustitución. Entonces, el propósito de este mensaje es que podamos ver nosotros si de verdad estamos siendo consagrados a Dios por cuanto nos hemos abstenido de la levadura, abstenido del pecado, ¿no? En el sentido que recordamos todo lo que Él hizo por nosotros, en el sentido de que nosotros obedecemos los mandamientos, comunicamos el mensaje a otros, ¿no? Y entonces esta dedicación la tenemos por ordenanza para alabanza de nuestro Dios, ¿sí? Así que vamos a entrar al pasaje. Vamos a leer del 1
hasta el 2. Fíjense lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. 3, perdón, vamos a leer el 3. Dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Es decir, una vez el pueblo saliendo de Egipto comienza Dios en ese amor, ¿no? En ese cumplir su palabra a Israel, empieza a dar mandamientos más directos, empieza a recordarles los mandamientos más directos y le dice a Moisés, observen que en el 1 le va a dar una instrucción a Moisés muy directa que le dice: conságrame todo primogénito. Pero vamos a ver que Moisés en el 3 no le va a decir directamente al pueblo: a ver, consagren todos los primogénitos, sino que antes Moisés, antes de decirles consagren todos los primogénitos, Moisés les va a dar instrucciones, ¿no? Y una de esas instrucciones era abstenerse de la levadura, o sea, no comer levadura. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: conságrame todo primogénito. Esta idea de consagración tenía que ver con sacrificio. La consagración tenía que ver con entrégame en sacrificio o dedícame en sacrificio. Esto era como un acto de Moisés que tenía que hacer en adoración a Dios, ¿no? Porque ya el pueblo ya no le pertenecía a Egipto, el pueblo ya no le pertenecía a Faraón, ¿no? Ahora el pueblo le pertenecía a Dios. Por eso Dios dice: conságrame, dame. ¿Por qué? Porque mío es. Fíjate, el final del 2 dice: mío es. O sea, entrégame, dedícame, le dice a Moisés, todo primogénito, porque mío es, ¿no? Porque ahora ustedes ya son mi pueblo, ¿no? Y le da esta instrucción a Moisés. Y dice, porque dice: cualquiera que naciera de los hijos de Israel o animales, mío. ¿Ves? Observen que primero Moisés, cuando va a darles el mensaje al pueblo, no les da, de momento, no les da la instrucción de consagración, sino que va a decirles dos cosas. Versículo 3 llama la atención, que dice: tengan memoria. Fíjate, en el 3 dice: y Moisés dijo al pueblo, no le dijo conságrame, ¿verdad? Le dijo: tened memoria de este día, pues Jehová los ha sacado. Y luego les da número 2, le da la consecuencia de la primera y dice, o sea, primero dice: tengan memoria de lo que ha pasado, de lo que Dios ha hecho, dice, y después les dice: no coman leudado. O sea, no coman levadura, ¿no? Y aquí estas dos cosas son importantes para la consagración. Cuando tú te dedicas a Dios, estas dos cosas son importantes. Ten memoria de lo que Cristo ha hecho por ti. Y 2, abstente del pecado, abstente de la levadura. Entonces, para consagrarnos a Dios es importante que cada uno de nosotros tengamos en mente lo que Cristo hizo por nosotros. Y que nos abstengamos del pecado, no comamos levadura. Este de tener memoria nos parece familiar con lo que el Señor nos dijo cuando Él instituye, ¿verdad?, la cena del Señor, ¿verdad? Cuando dice Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 25, porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces Moisés, antes de decirles conságrense o consagren los primogénitos, él quiere asegurarse que ellos deben recordar, que deben tener memoria y que deben abstenerse de toda levadura. Entonces, hermanos, nuestra consagración, nuestra dedicación a Dios, nuestro presentarnos a Dios en sacrificio,
o dedicarnos a Dios debe estar en función o debe depender de tener memoria de lo que Dios hizo por nosotros. Cuando tú te presentas a Dios, vienes a su palabra, debe entrar en función, tener memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo bueno que es Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto es, cuando entramos a la presencia de Dios, cuando nos dedicamos a Él, debemos tener en nuestra memoria el Evangelio, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por consecuencia, estar limpios de toda levadura. Cuando nos dedicamos a Dios, entra en función el Evangelio que nos ha inundado, pero también entra en función el que yo me estoy absteniendo del pecado. Estoy huyendo del pecado. Estoy dejando atrás mi vida antigua. Entonces, no hay consagración si no está el Evangelio de por medio, si el Evangelio no está en nuestras mentes, y no hay consagración si todavía estoy yo viviendo y deleitándome en el pecado, ¿no? Por eso es que cuando nosotros queremos presentarnos a Dios, queremos dedicarnos a Dios en una situación pecaminosa, ¿no? Queremos como combinar el presentarnos a Dios y el vivir en el pecado, no va a haber una verdadera adoración, ¿verdad? Porque la adoración es ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, si yo me presento a Dios y aún estoy viviendo en el pecado, no va a haber una adoración correcta. Debe haber una abstención al pecado, ¿no? Y el abstenerme de pecado no es que yo me esfuerce en no pecar, sino más bien es porque el Evangelio ya me ha transformado. Ya el Evangelio lo tengo en mi mente y el Evangelio empieza a fluir en mí y empiezo yo a darme cuenta que lo que estoy haciendo no es correcto, ¿no? Delante de Dios. Esa es una verdadera dedicación a Dios. La pregunta aquí es, ¿tú estás dedicado a Dios? ¿Te estás dedicando a Dios? ¿Estás presentando a Dios? ¿Te estás ofreciendo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional? ¿Te estás presentando o cómo está tu vida, ¿no? Entonces tendríamos que examinar qué es lo que tenemos en mente, qué es lo que estamos pensando más. Tendríamos que examinar si el pecado aún nos está esclavizando, ¿no? Antes de consagrarnos a Dios. Y en versículo 4, Moisés, en ese sentir de recordar y de no comer leudado, les va a recordar lo que ya les había dicho en Éxodo 12, 17, 20. Vamos a leer del 4 hasta el 7. Dice Moisés: vosotros salid hoy en el mes Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, dice: harás esta celebración en este mes, 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Esta era una instrucción que ya les había dado en capítulo 12, y Moisés lo está reiterando. Antes de que Moisés le dijera dediquen todos los primogénitos, él les está recordando lo que ya les había dicho. Ellos, recuerden que después de la Pascua ellos debían continuar el mandamiento de Dios, que era esta dieta de 7 días de panes sin levadura, ¿no? Recordando que los israelitas debían dejar la levadura atrás, ¿no? Hacer nuevas masas y envolverlas en sábanas y llevárselas consigo. ¿Para qué? Para que una vez saliendo de Egipto ellos pudieran celebrar esta fiesta de la Pascua de 7 días. Pero la diferencia del capítulo 12 al capítulo 13 que estamos aquí, la diferencia es que aquí Moisés les está diciendo: harás celebración, harás fiesta. En el primer día harás fiesta, y en el 7º día, cuando termines, también celebrarás fiesta. Esto debía hacerse también, esta celebración o esta instrucción de los 7 días debía hacerse aún cuando ellos llegaran a Canaán. Entonces, vean que la instrucción de Dios era la primera, de primer momento era la consagración. Pero Moisés antes les dice que deben tener memoria de que Jehová los sacó, que debían obedecer el mandamiento de abstenerse de levadura,
Y este llamado a abstenerse era un llamado a la pureza después de esta liberación, ¿no? Un llamado a dejar atrás su vida anterior en Egipto, tal que eso produjera una gran celebración, tal que eso produjera un gozo en el Señor. Como diciendo, ahora ya son mi pueblo, celebren esta fiesta porque ustedes recuerden lo que yo hice. Ahora son ustedes mi pueblo, ahora ustedes son míos. Entonces, celebren esta fiesta en relación a lo que yo he hecho. Por eso yo te decía, tú estás consagrado a Dios, tú vives así en celebración. Decíamos hace ratito, ¿verdad? Que en el Salmo 100, si tú vives en alegría, ¿estás alegre por estar aquí? ¿O vienes forzado? ¿O vienes por tradición? ¿O vienes porque te obligaron? No sé. ¿No? Debemos tener esa alegría que el Señor da, porque cada domingo es motivo de celebración por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y cómo me presento ante Él? Absteniéndome del pecado, teniendo memoria de lo que Él ha hecho por mí. Si tú estás aquí presente, es porque tú tienes memoria de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y entonces, en ese memorial, entonces la consecuencia es que tú estás dejando atrás tu pecado. Tú estás dejando atrás tu vida anterior para presentarte y dedicarte a Dios en pureza. Ya no en 7 días, ¿verdad?, de pureza, sino ya en una vida completa en el Señor. O eres de este hombre de doble ánimo, ¿no? Que dice Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Esta palabra doble ánimo quiere decir doble alma, ¿no? Que es una persona que cree en Dios, ¿sí? Pero una parte de él todavía duda. Y esa duda lo hace inconstante, esa duda lo hace irresponsable con las cosas de Dios. Esa duda lo hace que él sea indeciso en sus decisiones, ¿no? Y esa duda hace que pone en la balanza si seguir a Dios o no seguir a Dios, ¿no? Pero si tú has sido liberado de la esclavitud del pecado por lo que Cristo hizo, entonces tú te consagras a Dios, ¿no? Si tú estás consciente de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, si tú estás consciente de que Cristo fue tu sustituto, porque quien merecía estar ahí en esa cruz éramos tú y yo, si tú estás consciente de eso y de que ahora Dios te ha dado su justicia, entonces tú te dedicas a Dios, absteniéndote de toda levadura de pecado, obedeciendo a Dios, viviendo en pureza, celebrando con gozo las obras de Dios. Si tú estás consciente de la obra de Cristo, entonces tú no eres un hombre de doble ánimo. Tú eres un hombre o mujer que adora a Dios en toda tu vida. Un hombre responsable con las cosas de Dios. Un hombre fiel, un hombre que a pesar de lo que pasa está constantemente en los caminos del Señor. Entonces, no queremos ser este típico hombre, ¿verdad? Hermano, que siempre está enojado, ¿no? Que siempre está indeciso. ¿Voy o no voy a la iglesia, no? ¿Sirvo o no sirvo? O este año no voy a servir, ¿no? Ese es el de doble ánimo. El que él decide qué hacer. No Dios decide qué hacer en su vida. Hoy sí me congrego, el siguiente no, y así, ¿no? Este que viene enojado, que se molesta de todo, ¿no? Que no muestra el gozo, ¿verdad?, del Señor derivado de esa obra de redención, un gozo que es mostrado a los demás redimidos. Ahora, aún Moisés no les da la instrucción, todavía no les está dando esta instrucción de la consagración, ¿no? Todavía él está recordándoles lo que él ya les había dicho anteriormente en capítulo 12, y enseguida les hace otro recordatorio más, del 8 hasta el 10. Vamos a leer del 8 hasta el 10. Dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Vean, o sea, hacen todo esto con motivo de lo que Jehová hizo.
¿Por qué tú estás aquí? Porque lo que tú haces, tú estás aquí porque lo haces con motivo de lo que Jehová hizo por ti. ¿Por qué obedeces las instrucciones de Dios? Porque el motivo de hacerlo es por lo que Jehová hizo por ti. Entonces dice enseguida, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Dios quería que sus obras, la manera en cómo Él los liberó, cómo los salvó de la muerte de los primogénitos, cómo los salvó de Egipto, cómo los protegió a lo largo de las plagas, cómo Él cumplió sus promesas durante 430 años, ¿no? Él quería que esto que Él hizo fuera un memorial delante de sus ojos y una señal sobre sus manos por generaciones, tal que les da la instrucción a cada padre de contar las maravillas que Dios había hecho en ellos, pero también para guardarlas año con año. La idea de Dios es decirle a Moisés, diles que guarden, que tengan en sus mentes lo que yo hice por ustedes. Pero me encanta más porque el hecho de que Dios les dice que guarden y que lo tengan en sus mentes, en una metáfora les dice, y te será señal como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de sus, como diciendo que lo tengan, que este memorial lo tengan en sus manos, pero que también lo estén viendo todo el tiempo. O sea, que no se olviden de lo que yo hice por Él. Esto nos permite ver que la consagración a Dios, la dedicación a Dios total, implica guardar y contar a otros cómo Dios nos liberó del pecado. Contar las maravillas de Dios, cómo Él cumple sus promesas, cómo nos salvó de la muerte y cómo nos salvó del pecado, dando a Cristo en sacrificio para ser Él nuestra sustitución y expiar nuestros pecados, ¿no? Te decía que este mensaje es el más importante que nosotros debemos comunicar a otros, pero sobre todo a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan ese memorial en sus mentes y entonces puedan adorar a Dios también, como tal, ¿no? A nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿verdad? El mensaje del Evangelio que dice Pablo que es poder para salvación debe ser una señal sobre nuestras manos, un memorial delante de nuestros ojos. Aunque los religiosos en los tiempos de Jesús hicieron este mandato, lo hicieron de una manera física, tal así que hacían ponían la palabra de Dios así y caminaban con la palabra de Dios así, ¿no? Y la agarraban con sus manos, ¿no? Dios no quería eso, era una metáfora, ¿no? La idea es que ellos no olvidaran todo el día las escrituras, no olvidaban la ley de Dios. Entonces, esa es la idea que ahora el Señor nos dice, ¿no? Que no olvides lo que Cristo hizo por ti todos los días, que el motivo de todo lo que tú hagas entre en función de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Que si tú trabajas, tu trabajo está en función de lo que Cristo hizo por ti, del Evangelio, ¿no? En la manera en cómo te sujetas a tus jefes, ¿no? En la manera en cómo hablas con otros, en la manera en que llegas temprano a tu trabajo. Vean cómo toda esta actividad que nosotros podamos hacer si entra en función de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando tú tienes en tu mente el Evangelio, entonces tú comienzas a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? En tu familia, ¿verdad? Si tú tienes en mente el Evangelio, tú vas a saber amar a tu esposa, porque tú entiendes cómo Cristo amó a su iglesia. Cuando tú tienes en mente el Evangelio, tú vas a saber cómo tratar a tus hijos, cómo tratar a los demás. Porque en tu mente está el Evangelio de cómo Cristo lo hizo por nosotros. Esa es la idea de Dios aquí. El decirle a su pueblo, decirles que ellos tengan en sus mentes, que tengan en memoria lo que yo hice por ustedes. Y que no solo eso
no solo eso lo tengan en sus mentes, sino que lo comuniquen a otros. Y por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Y Pablo dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios nos dice aquí que la forma de nuestra consagración, la posición de nuestra consagración, ¿sabes cuál es la posición de nuestra consagración? No es como los fariseos que traían, que ponían la ley aquí y caminaban, ¿no? Sino nuestra posición es esta: tener en nuestras manos la palabra de Dios y nuestros ojos delante de su palabra. La manera en cómo tú te consagras es esta posición: abriendo su palabra, la tienes en tus manos y tus ojos están delante de ella. Esa es la consagración, esa es la posición. ¿Te estás consagrando de esa manera a Dios? ¿Estás abriendo su palabra todos los días? ¿La estás leyendo? Porque una cosa es abrirla y otra cosa es leerla y escudriñarla. La consagración tiene esa posición. Entonces, el problema, ¿verdad?, es que no queremos tener su palabra en las manos. La tenemos en un cajón, en nuestras casas, empolvándose. Y cuando llega domingo la sacamos y ya la traemos para acá, ¿no? Cuando debe ser lo que el Señor nos dice aquí, tenerla en nuestras manos y que nuestros ojos estén delante de ella. Entonces, ahora sí, Moisés, habiendo dicho esto, o sea, Moisés les da una introducción muy larga, o sea, les recuerda lo que ya les había dicho, y entonces ahora sí, del 11 hasta el 13 ya les va a dar la instrucción que recibió de Dios en el versículo 1. Dice, vamos a leer del 11 hasta el 13, dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, aquí viene la instrucción, 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Esta instrucción es una instrucción ampliada del versículo 1, ¿no? La idea de consagración y dedicación tenía que efectuarse aun cuando ellos entraran a Canaán. O sea, era una instrucción que a partir de ahí ellos debían llevar a cabo, ¿no? La dedicación de todos los primogénitos, ¿no? De todo aquel, dice, que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. No creo necesariamente que esta instrucción comenzara en vigor cuando ellos estaban en Canaán, porque ya estando en el tabernáculo, porque el tabernáculo fue antes de entrar a Canaán, ya estando en el tabernáculo se hacían ya estos sacrificios. Entonces yo creo que Dios le está diciendo aquí: a partir de aquí y cuando lleguen a Canaán, todos los primogénitos me dedicarás, ¿no? Me consagrarás a mí. Entonces, nosotros tenemos un objetivo, hermano: llegar a Canaán y llegar a donde esté el Señor para que se consume esa consagración y para que nos podamos dedicar a Él por la eternidad. Esa es nuestra misión: llegar a Canaán, llegar al cielo, llegar a donde está el Señor y podamos ser consagrados totalmente y dedicados a Él. Pero mientras estemos aquí comienza esa consagración. Comienza en el momento que Dios nos ha dado vida en Cristo. Comienza cuando Dios nos ha salvado de Egipto y ahora nos ha permitido caminar con Él. Ahí empieza nuestra consagración. Comienza cuando el Espíritu nos ha regenerado, nos ha dado esa vida nueva, esa nueva naturaleza para caminar con Cristo. Y en esa misión, en ese estar aquí, llegará un día en que cuando
lleguemos a Canaán o lleguemos a la gloria, seremos consagrados al 100% con nuestro Dios. Y estaremos dedicados a Él todo el tiempo, cantándole alabanzas. Estaremos asombrados de su gloria en ese entonces. Dice Pablo, ¿verdad? Por eso es que dice Pablo en Romanos 12, 1, 2, que seguramente te lo sabes de memoria, o quizá no, pero que lo hemos escuchado mucho. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que te dediques a Dios, que te consagres. La consagración tiene que ver con el sacrificio. Dice que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras caminamos a Canaán, debemos presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no tomando la forma de este siglo, dice Pablo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de tener la posición de la consagración, la palabra en nuestras manos y la palabra enfrente de nuestros ojos. De esa manera vamos nosotros a ser transformados y entonces vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces aquí la instrucción es, no dejes de venir a su palabra, porque el venir a ella nos va a transformar. El venir a ella va a hacer que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Te has sentido en esa incógnita de decir, cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Pues ve a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos permite ver cuál es la buena voluntad de Dios. O en ese dudar, entonces, en ese dudar, ponlo a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios perfecta. ¿Es la voluntad de Dios que yo vaya a ese lugar? ¿No? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga ese viaje? ¿O es la voluntad de Dios que yo haga ciertas cosas? Entonces ve a la palabra y a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra, Dios te va a dar el discernimiento, ¿verdad? Te va a dar la sabiduría para saber cuál es su buena voluntad. Perfecta, agradable y perfecta. Entonces la consagración, hermanos, nos permite comprobar cuál es su buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por tanto, si no hay consagración, no hay entendimiento y por lo tanto hay ignorancia, por lo tanto hay torpeza, ¿no? Por lo tanto hay malas decisiones, porque no vamos a poder comprobar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? ¿Recuerdas esta expresión de Pablo? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas son las dos preguntas que debemos hacernos todos los días cuando nos dedicamos a Él. ¿Quién eres, Señor? Déjame conocerte. Y entonces ahora sí, una vez conociéndote, entonces, ¿qué quieres que yo haga? De eso se trata la consagración. Conocer a Dios para que sepas qué es lo que Él quiere que hagas, ¿no? ¿A dónde te quieres dirigir? ¿No? Incluso hasta qué carrera quieres estudiar, ¿no? Incluso a qué te quieres dedicar. Dios mismo el Evangelio debe entrar en función de todas las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, termina Moisés diciendo, vamos a terminar del 14 hasta el 16. Dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Aquí Moisés
les permite recordar otra vez, ¿no? Lo que Jehová hizo, que los sacó de Egipto, ¿no? ¿No? Que Faraón no los dejaba salir, ¿no? Y que Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el de la bestia. Dice, y por esta causa, por lo que Jehová hizo, por lo que ya vimos que hizo, por esta causa, entonces yo sacrifico para Jehová. Vean, se repiten tres palabras importantes. Primero le dice, es la consagración. Después la dedicación. Y después el sacrificio. Que tienen que ver con lo mismo, ¿no? El entregarme. El darme en sacrificio, el dedicarme a Dios, el consagrarme a Dios. ¿Por qué causa? Por lo que Jehová hizo por mí, por lo que Cristo hizo por mí. Entonces, la causa del sacrificio y redención a los primogénitos fue la gran obra de Dios, que Él sacó al pueblo de mano fuerte de la servidumbre y que endureció a Faraón. Jehová hizo morir de Egipto a todo primogénito, de manera que esto debía ser un memorial de las maravillas de Dios, un memorial en todo el pueblo. Hermanos, el evangelio debe ser un memorial para ti todos los días. No te debes salir de ese memorial. Nos consagramos, hermanos, a Dios, nos dedicamos a Dios, absteniéndonos del pecado, obedeciendo el mandato de Dios, comunicando a otros el mensaje del evangelio, a causa del memorial más importante para nosotros, que Dios dio a Cristo para redimirnos y salvarnos de la muerte del pecado. Nos consagramos porque grandes son las obras de Dios, porque Él es fiel y porque Él cumple sus promesas. Por eso nos consagramos. Nos consagramos porque Él nos ha justificado, nos ha dado una nueva posición delante de Él. Estábamos destinados a la muerte. Estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de su gloria, pero Dios da a Cristo para justificarnos, es decir, darnos una nueva posición legal. Y entonces ahora Él nos pueda ver como justos delante de Él a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a través de la obra redentora de Cristo. Eso es causa de gran gozo, ¿no? Eso es causa de gran alegría, eso es causa de consagrarme a Dios, eso es causa de dedicarme a Dios por completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Cuando tú no te dedicas a Dios, quiere decir que no le estás dando el valor de lo que Cristo hizo por ti. Cuando te parece poca cosa la palabra de Dios, es porque tú no le estás dando valor al sacrificio de Cristo. No le estás dando el valor que es el que Dios haya dado a su Hijo por ti. Entonces, si tú te consagras, es porque has abrazado y es porque has atesorado en tu corazón ese gran amor de Cristo para contigo. Termino con esto. En el Antiguo Testamento, innumerables veces se llevaba a cabo el voto nazareo. El voto nazareo era un voto especial, era una consagración especial a Dios, ¿no? Que hacían los israelitas, ¿no? En realidad todos debían consagrarse a Dios, pero el voto nazareo era como un voto especial, ¿no? ¿Se acuerdan de Ana a Samuel? Que le entrega a Dios a Samuel. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿No? Juan el Bautista también hizo este voto nazareo. Una de las características de este voto nazareo, ¿no? Que era especial, que era una consagración total a Dios, es que no debían cortarse el cabello los hombres. Por eso vemos a Sansón, ¿verdad? Siempre con pelo largo, y que eso era motivo de su fuerza, ¿verdad? Era también que estos hombres que hacían el voto nazareo debían abstenerse de vino, o sea, no debían de tomar alcohol, por así decirlo, ¿no? Y otra de las cosas es que estos hombres
que hacían este voto nazareo, esta dedicación a Dios especial, no debían tener contacto con ningún muerto, porque si no, se violaba el voto y pues ya no había una consagración total a Dios, ¿no? Entonces, la consagración, en este sentido, la consagración implica tres cosas, ¿no? No en un sentido literal, pero sí espiritual. No cortarse el cabello. ¿Qué significa no cortarse el cabello? No significa que tengamos que tener pelo largo para consagrarlo, ¿no? En algún momento de joven sí me lo dejé hasta acá, ¿no? O todos de jóvenes nos los dejamos, ¿no? Pero eso no significaba que yo estaba consagrado a Dios, ¿no? Al contrario, vivía en el pecado. Pero no cortarse el cabello tiene un sentido espiritual o nos quiere decir que Cristo es nuestra cubierta. Cristo es quien nos protege. Cristo es quien es nuestro Señor, a quien acudimos. En ese sentido, cuando nos dedicamos a Dios, estamos diciendo que Cristo es nuestra cubierta, Cristo es nuestro Dios, nuestro Señor, que Cristo es el que gobierna nuestra vida. El no beber vino, esta era otra de las características del voto nazareo. No significa que no debamos tomar vino, que obviamente el vino no nos lleva a buenas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el vino? Hay disolución, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos vino y empezamos a sentir un mareo, ¿no? Es porque ya no estamos no estamos al 100% en nuestro sentido, ¿no? El no beber vino, en el sentido espiritual, quiere decir que no debemos diluir la verdad de Dios con el pecado. Es decir, no debemos combinar el pecado. Y tiene que ver con el abstenerse, ¿verdad? Abstenerse del pecado, sino vivir puramente con Dios. Entonces, si tú estás dedicado a Dios, entonces tienes a Cristo como tu cubierta. Entonces, no diluyes la verdad de Dios, sino que te guías por la verdad de Dios. Y tres, no tienes contacto con los muertos. Es decir, como dice Pablo, no te conformas a este siglo. No te allegas a los muertos. No estás en lugares con los muertos, no consientes lo que hacen los muertos, sino que te abstienes de toda inmundicia. Es decir, dejas atrás, huyes de lo muerto, no tienes relación con lo muerto. No quiere decir que no le hables a los demás, sino que no participas de lo que ellos participan, que es considerado pecado. Entonces, si tú te consideras un hombre o una mujer consagrado a Dios, entonces tú tienes a Cristo como tu cubierta. Tú tienes en mente el Evangelio, te guías por el Evangelio, no diluyes la verdad de Dios, no eres un hombre de doble ánimo, ¿no? Que no es un hombre o una mujer que se dirige conforme a la palabra de Dios, que comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y que no tienes contacto con los muertos, ¿no? Que no te deleitas con otros en el pecado. Es más, ni consientes ni te ríes de lo que otros dicen en pecado, ¿no? Entonces, hermanos, dediquémonos a Dios completamente, a Él, ¿no? Haz tu voto, haz el voto nazareo. Haz este voto con el Señor y ríndete completamente a este Dios de gloria, a este Dios de obras maravillosas. Aquel Dios que dio a Cristo para tu redención, a Dios que dio a Cristo para que tú vivieras eternamente con Él. La consagración empieza ahora y terminará cuando estemos en Canaán con el Señor. Una consagración completa, una dedicación completa a Dios, cantándole y viviendo con Él por la eternidad. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por tu palabra, Señor. Creo que ha sido clara, Señor, en nosotros. Nos ha hecho el llamado de consagrarnos totalmente a ti, de hacer este voto a ti, Señor, este voto de decir que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra cubierta,
Tú eres quien gobierna nuestra vida. Este voto de decir, no diluyo la verdad de Dios con otras ideas, con otras que se dicen ser verdades, sino que me guío en tu palabra, Señor. Nos guiamos en lo que tú dices, lo que tú haces, Señor. Porque también hemos visto ahorita, Señor, que todo tuyo es. Entonces, asimismo, nos consagramos en el sentir de que no tenemos relación con lo muerto, sino con lo que tiene vida, con lo que de verdad aprovecha. Señor, si hemos estado viviendo todavía en Egipto, todavía en un estado pecaminoso, en un estado fuera de ti, Señor, tú líbranos, tú sálvanos, regenera nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Cambia nuestro corazón, para que ahora saliendo contigo a esa nueva tierra, Señor, podamos comenzar a consagrarnos, a dedicarnos totalmente a ti, Señor, a ofrecer nuestra vida en sacrificio agradable a ti, Señor, siendo transformados por tu palabra, no tomando la forma de este mundo, Señor, comprobando a través de tu palabra cuál es tu buena voluntad, Padre. Así que ayúdanos, guíanos, Señor, danos fortaleza, perdona nuestros pecados, perdona el que queramos diluir tu verdad, perdona el que queramos existamos en este estado de doble ánimo, en el que estamos un pie contigo y un pie en el mundo, Señor. Perdónanos y haznos hombres y mujeres íntegros que te adoren verdaderamente a ti, Señor. Tuya es la gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.